Muchísimas gracias a usted por permitirnos una vez más entrar hasta la intimidad de su hogar, en donde vamos a meditar, a reflexionar y a orar con Lectio Divina, un programa que es presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma y equipo de colaboradores, con el fin de que usted medite lo que la palabra de Dios nos presenta a diario. Entremos y adoremos de rodillas al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que haya siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Queridos hermanos, después de 14 años, volví de nuevo a Jerusalén, con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el Evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el Evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos, porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté, porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después se empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 116.
Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Bendito sea el Señor, porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Bendito sea el Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar: Padre. Canta aleluya al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día, Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora que ya hemos escuchado los textos bíblicos, nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, que nos enseña el regalo de la oración para poder tener esa comunicación, esa vida espiritual con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos en el mes del Santo Rosario. El rosario es este repaso, hacer memoria de los misterios de la vida de Cristo. Misterio quiere decir de las escenas, de los sucesos que ocurrieron, pero que son maravillosos, porque ahí está la salvación. Y también lo que sucedió en la vida de María. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante lo que estamos leyendo estos días en la carta a los Gálatas. Recordemos que esta carta fue escrita no a una ciudad,
sino a una región que se llamaba Galacia. Los Gálatas después fueron pasando por Europa, estaba en Asia Menor, lo que es Turquía, y se convirtieron después en los galos, en los franceses de hoy día, ¿no? Bueno, en ese pueblo habían tantas migraciones. Pablo les escribe y les dice que él no es una persona que siembra división en la iglesia, sino que él pone de acuerdo con Pedro, porque Pedro decía, ¿hablamos a los paganos o nos quedamos con los judíos? Pedro dudaba y entonces Pablo pues casi le enfrenta, dice, pero no es una pelea como esta que hacen los predicadores, que cada uno va fundando su iglesia. Si no hubieran salido ya 2 iglesias, 3 iglesias desde el principio. No, el diálogo, el encuentro, para hacer la voluntad de Dios. Esto es importantísimo. Alguien me decía, a veces allá en el consejo parroquial pues discutimos, pero al final yo sé que todos somos hermanos. Entonces esto se trata. Y por eso en el Evangelio, para poder tomar una decisión buena, se nos enseña en el Evangelio la oración. Porque para poder entendernos entre nosotros, primero comuniquémonos con Dios. Le dicen los discípulos de Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Los que eran pues líderes religiosos tenían fórmulas, tenían pues normas de oración, pero le están pidiendo a Jesús una oración no exactamente como la de Juan, sino como Jesús oraba. Y Jesús cuando dijo, cuando oren, digan, Padre, Padre, santificado sea tu nombre. Hoy decimos Padre nuestro, siguiendo la versión del Evangelio de Mateo. Hermoso, porque es una oración donde primero se pone uno delante de Dios, como hizo Pablo. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, que yo cumpla tu voluntad para tener la paz. Luego pedimos todo lo demás. Importante, porque el mensaje de entonces hoy es que en la iglesia, para poder tener el diálogo, el encuentro fraterno y no caer en las divisiones que dañan tanto la iglesia con grupos, con sectas, primero hablar con Dios. Preparémonos a la meditación. En estos momentos nos preparamos para meditar y nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Hoy en la meditación nos hacemos 2 preguntas. Cuando tenemos diferencias, puntos de vista hasta opuestos tal vez entre nosotros como cristianos, ¿nos comportamos como hermanos? Algunas veces me decía esta persona, allá tenemos discusión y por atrás hablamos, por atrás murmuramos, es que él piensa así, pero lo bueno es esto. ¿Por qué no hacemos como Pedro y Pablo, que se encontraron? Pablo dice, yo enfrenté a Pedro, puesto quiere decir que se fueron a las manos, ¿verdad? Pero expusieron y oraron para que se llegara a una solución. Y la segunda pregunta, cuando oramos decimos con todo el corazón, Padre. Padre, Dios no es el director, no es el gerente, no es el supervisor, no es el vigilante, es el Padre. Y a este Padre le oramos pidiéndole que su voluntad se cumpla. Pedro y Pablo no sabían qué pasaba, pero pidieron que la voluntad de Dios se cumpliera. Oramos pidiendo esa voluntad de Dios y la fuerza para poder cumplirla. Preparémonos a la oración. Ahora pongámonos en oración, preguntándonos, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que es maestro de oración, y le decimos, oh Cristo, te damos gracias, porque nos has dado el regalo del Padre Nuestro. ¿Cuántos cristianos que han caído pues en el error derivado del protestantismo han dejado el Padre Nuestro? Otros cristianos no católicos sí lo oran. Haz que nosotros con espíritu de unidad seamos hijos no divididos del Padre, sino vivamos esta unidad que el Padre quiere para todos nosotros.
Danos el poder siempre hacer la oración del Padre Nuestro y hacerla con humildad, con sencillez y con esperanza. Amén. Ahora es el momento de la contemplación. Es el momento de colocarse en la presencia del Señor. Hoy en la contemplación, el Salmo 116 dice: bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito, en el sentido literal de la palabra, es que nosotros bendecimos a Dios, pero es una alabanza. Cuando Él nos bendice, entonces todo cambia, se puede todo resolver. Entremos en este momento en la contemplación. Imaginemos que están los discípulos con Jesús pidiéndole la oración y Él les enseña el Padre Nuestro. Y en este momento también digamos gracias que tenemos esta oración. Nunca la dejemos. Cada día, todo católico debe orar el Padre Nuestro, por lo menos al inicio, al mediodía y al finalizar el día, porque es la oración que nos pone en las manos del Padre. Una vez más decimos: bendito sea el Señor. Es el tiempo de la acción. Preguntémonos, ¿qué me hace vivir el texto? Hoy en acción queremos tomar dos propósitos, queridos hermanos. El primero es aprender de estos hombres gigantes en la fe. Pablo y Pedro, Pedro y Pablo. Si había una diferencia, pues se reunían, hablaban. No era aquello que cada uno fundaba su iglesia, que es lo que está de moda, sobre todo por intereses económicos. No, es un pecado gravísimo esto de causar la división para fundar los propios grupos. Hablar, dialogar, entendernos y sobre todo orar. Y en segundo lugar, seamos apóstoles de oración. Así se llamaba hace muchos años un grupo, el apostolado de la oración. ¿Cuánta gente no sabe rezar? O supo, pero como nunca rezaba, se le olvidó. Enseñar esta oración excelente, magnífica del Padre Nuestro, que es ponernos con confianza en la mano de Dios. Nos ayude la intercesión de Nuestra Señora del Rosario, patrona de nuestra tierra, ruega por nosotros. Amén.